Como ya hemos visto en anteriores videos, la familia de Agustín de Iturbide también tiene una gran historia dentro de la historia misma de México. El nieto de Agustín I de México no fue la excepción. Fue príncipe, militar, hijo adoptivo de monarcas europeos, pretendiente a la corona de México, precursor revolucionario y hombre de letras. Al igual que su tío y su abuelo, Agustín de Iturbide y Green, conocido para los monarquistas como Agustín III de México, tuvo muchas aventuras. Se vio envuelto en diversos problemas que poco a poco lograría superar. Viviría el cambio total del mundo donde su abuelo y su tío vivían. Fue testigo de cómo caerían las viejas monarquías y de cómo el mundo moderno consumía a quienes se quedaban atrás. Por eso hoy te hablaremos de Agustín de Iturbide y Green, el revolucionario que la historia olvidó. Agustín de Iturbide y Green nacería el 2 de abril de 1863 en la Ciudad de México. Fue hijo de Ángel de Iturbide y Huarte, quinto hijo y segundo varón de su Majestad Imperial Agustín I de México y de su consorte Ana María Huarte. Su madre fue Alice Green, quien era hija del capitán John Nathaniel Green, nieto del revolucionario y congresista de Estados Unidos Uriah Forrest y bisnieta de George Plate, gobernador de Maryland. A pocos meses de haber nacido, su destino sería convertirse en el heredero del imperio de su abuelo Agustín I de México, solo que esta vez sería gracias a Maximiliano I de México y de su consorte Carlota de México, pues al ascender al trono, tras la segunda intervención francesa, la nueva pareja imperial invitó a los descendientes de Agustín I de México a volver a su vieja patria. Los derechos hereditarios pasarían normalmente a su padre, don Ángel de Iturbide, pero renunció a sus derechos en favor de su hijo, Agustín III. Esto debido a la previa petición de Maximiliano. Él y su primo Salvador de Iturbide recibieron el título vitalicio, que quiere decir que no es hereditario, de príncipe de Iturbide con el tratamiento de alteza. Parecía que la pareja pretendía adoptarlos para que, a su muerte, los Iturbide reinaran, pero se dice que en verdad Maximiliano no pretendía dejar la corona en la cabeza de algún Iturbide, pues no los consideraba de sangre pura. Todo era una farsa dirigida a su hermano el archiduque Carlos Luis de Austria, como el propio Maximiliano explicó. O Carlos le daría como heredero a uno de sus hijos, o bien le legaría todo a los hijos de Iturbide. Su primo mayor, don Salvador de Iturbide, fue enviado a Europa a estudiar, mientras que Agustín III sería criado por los emperadores y por su tía la princesa Josefa de Iturbide, hija de don Agustín de Iturbide. Tras la caída del Segundo Imperio Mexicano en 1867 a manos de los republicanos, Agustín III sería enviado por sus padres a estudiar a Inglaterra, y a su regreso a América, junto con su familia, se establecería en los Estados Unidos en el estado de Washington, D.C. Al alcanzar la mayoría de edad, Agustín III se graduaría en la Universidad de Georgetown obteniendo el título en filosofía. Fue noticia en muchos periódicos que, mientras vivía en Europa, él disfrutó de todas las ventajas sociales que le daban a un príncipe imperial. Renunciaría a sus derechos dinásticos y regresó a México convirtiéndose en la cabeza de los movimientos monárquicos. Tiempo después, se opondría junto a grupos conservadores, incluida la Iglesia, al gobierno de Porfirio Díaz. En México, Agustín III iniciaría una carrera exitosa en el Ejército Federal, llegando a ser oficial. Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide y Green sería un crítico del gobierno del caudillo viejo, llegando a publicar algunos artículos en contra del gobierno del estadista oaxaqueño. Esto le ocasionó ser destituido de su cargo militar, además de ser despojado de sus propiedades, así como ser juzgado por el gobierno por los cargos de sedición, otorgándole una sentencia de prisión de 14 meses. De hecho, como represalia personal, don Porfirio Díaz mandaría a remover el busto de Agustín de Iturbide que presidía el recinto de la Cámara de Senadores. Tras salir de prisión, saldría exiliado a los Estados Unidos, donde iniciaría una nueva vida, siendo maestro de inglés y francés en la Universidad de Georgetown. También publicó su artículo más trascendental llamado Mexico Under President Díaz, publicado en la revista The North American Review, siendo una dura respuesta ante la situación en la que se encontraba México al mando de Díaz. Iturbide trabajaría algunos años en su monasterio en Washington, D.C. como traductor. En 1894 se casó con Lucy Eleanor Jackson y en 1915 contrajo segundas nupcias con Mary Louise Kearney, nieta del general de brigada James Kearney del ejército de Estados Unidos. Desarrollaría dos crisis nerviosas provocándole a hacer creer que lo asesinarían por órdenes del general Díaz, aunque también lo creyó durante el gobierno de Victoriano Huerta y de Venustiano Carranza, lo que finalmente le ocasionó el 3 de marzo de 1925 complicaciones físicas y nerviosas, las cuales lo llevarían a la muerte a sus 61 años en Washington, D.C. Fue enterrado en la iglesia de San Juan Evangelista en Filadelfia, Pensilvania, junto a su abuela paterna, la emperatriz Ana María de México.
Agustín se había convertido en jefe de la familia cuando solo tenía 9 años a la muerte de su padre en 1872. Nunca perdió su contacto con los mexicanos, pero no tenía hijos y sabía que su legado histórico pasaría a la rama de su primo, el príncipe Salvador, pero este moriría en 1895. Entonces, después de su muerte, su derecho al trono pasó a su sobrina y descendiente de su primo Salvador, María Josefa de Iturbide y Micos. Agustín III de México, además de ser el príncipe coronado, heredero de ambos imperios mexicanos y nieto de su majestad imperial Agustín I de México, fue un prócer de la Revolución, así como muchas personalidades que desafiaron al régimen de Porfirio Díaz por ser de tintes autoritarios. Su memoria es aún más desconocida que la de su abuelo, el Libertador de México, y por eso no debemos dejar de hablar de él, pues fue víctima de don Porfirio Díaz por criticar y analizar de manera profunda, a manera de ensayos, el gobierno y la historia nacional. Mantener vivo el recuerdo de Agustín III es trabajo nuestro, y no descansaremos hasta que se le reconozca como lo que es, el prócer de la Revolución Mexicana. Sería malinterpretado si los lectores del North American Review asumieran que yo creo que esta situación sea irremediable, puesto que, junto con el resto de mis compatriotas, tengo fe implícita en la integridad de una nueva generación y, en consecuencia, veo en la inminente caída de Díaz la solución a nuestras dificultades y una certeza de prosperidad nacional. Agustín III de México. Solo el tiempo daría su parte de razón a las predicciones del príncipe imperial mexicano, pues un movimiento revolucionario orilló a un viejo presidente a abandonar el poder después de 35 años, y una nueva generación de soñadores que buscaban establecer un nuevo proyecto de nación se abrieron paso, aunque fuera brevemente y por medio de las armas. No debemos olvidar la memoria de Agustín III de México. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, agradecería que dejaras tu like y que te suscribieras si no lo has hecho y que también lo compartas para que más gente lo vea. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subimos fotos, videos y otro tipo de publicaciones de la historia de México. Activa la campanita para que estés notificado de cada video que subimos y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y recuerden, Agustín III es el prócer de la Revolución Mexicana.